Proverbios 27:17. Da un fuerte amén cuando lo encuentres, ponte de pie, vamos a leer la palabra del Señor puestos de pie. Y déjame algo ahí atrás, Abner, porfa. Di amén cuando lo encuentres. ¿Ya lo encontraron los de ahí atrás? ¿Los de este lado ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Cierra tus ojos e inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo en el que hemos alabado tu nombre y también hemos escuchado ya tu palabra. Ahora, Señor, también te quiero pedir que esto que tú has puesto, Señor, en mi corazón para tu iglesia pueda caer en buena tierra y de fruto abundante. Señor, gracias porque tú nos has dejado lo que pides de nuestra tierra y de fruto abundante. Señor, gracias porque tú nos has dejado lo que pides de nosotros en tu palabra y podemos seguir las instrucciones tuyas, Maestro, abriendo, Señor, nuestras Biblias y escuchando tu voz a través de lo que está ahí escrito. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Y hoy estaremos terminando con la serie Entendiendo el fruto del Espíritu. Entendiendo el fruto del Espíritu, y hemos hablado de Gálatas 5:22 y 23, donde dice que el fruto del Espíritu es, ayúdame a repetirlo porque seguramente ya te lo sabes, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, y hoy terminamos con la templanza. Con la templanza. En algunas versiones de la Biblia, en el fruto del Espíritu, en esta parte del Espíritu que aparece como templanza en la Reina Valera 1960, en otras versiones aparece como dominio propio. ¿En cuántos de los que están aquí su Biblia dice dominio propio? Ahí hay una mano, 2, 3, 4, muy bien. En otras versiones, en lugar de templanza y de dominio propio, dice autocontrol. Dile a alguien que está a tu lado, autocontrol. Entonces, en algunas versiones aparece como templanza, repite después de mí, templanza. En otras dominio propio, en otras aparece como autocontrol. Algunos estudiosos de la palabra han relacionado la palabra templanza con una palabra latina, de latín, que es temperantia, y que tiene que ver con temperatura. Otra vez, algunos estudiosos han relacionado esta palabra templanza con una palabra latina, aunque sabemos que la Biblia fue escrita en griego y en hebreo, pero han relacionado esta palabra templanza con una palabra latina que es temperantia, que tiene que ver con regular la temperatura. Los que nacimos el siglo pasado, ¿cuántos nacieron el siglo pasado? Junto conmigo. Y los que nacimos en el siglo pasado y aparte vivimos en la Consti, nos tocó vivir una etapa de nuestra vida donde el agua se calentaba en un boiler de leña. Y eso no significaba ser pobre, simplemente era lo que había. Y yo recuerdo que todos los sábados, por la noche o ya en la tarde, nuestra madre nos decía, prendan el boiler porque se tienen que bañar los 6 hijos que éramos, más el perro y el tío, porque mañana había que ir al templo. Entonces prendíamos el boiler de leña. Sabemos lo difícil que es prender un boiler de leña, mantenerlo caliente, porque ya no es como ahora que son automáticos o solares. Y yo recuerdo que se bañaba uno y el típico es, me dejan agua caliente, y se metía el mayor, y luego el segundo, y luego el tercero, que el tercero es Erika, que hoy está dando clase. Y pues a los de al último nos tocaba el agua pues ya no tan caliente. Y yo recuerdo a mi madre cuando nosotros le decíamos, ¿cómo está el agua? Mi madre decía, el agua está templada. Y cuando oímos la palabra templada, estamos pensando en que no está ni fría ni caliente, que está más o menos. O eso es lo que se supone que significa. Pero cuando mi madre decía el agua está templada, lo que quería decir es que el agua estaba bien fría y ya se había acabado el agua caliente. Entonces, los que han relacionado esta definición de la moderación de la temperatura
hacen el énfasis a mantener el dominio propio sobre una de las partes del aspecto carnal del ser humano que tiene que ver con la ira. Quiero ir paso por paso porque no quiero enredarte, pero quiero también abrirte los ojos un poquito más. Se ha considerado que una persona con templanza, con dominio propio, con autocontrol, es aquella persona que sabe controlarse, que tiene autodominio, que tiene autocontrol sobre aquellos aspectos, principalmente la ira. Pero esta es una definición demasiado limitada. Algunos definen la templanza como la virtud que tiene una persona de controlar sus emociones en condiciones adversas. Lo voy a repetir. Como la virtud que tienen las personas de controlar sus emociones en condiciones adversas. Y a eso le decimos que a esas personas le decimos que tienen autocontrol, que tienen dominio propio. Pero esta es una definición no muy correcta de lo que tiene que ver la templanza en la Biblia. El problema con esta definición es que estos conceptos de dominio propio, pon atención, el concepto de dominio propio deja ese dominio solo a las fuerzas de la misma persona. No sé si estoy siendo claro. Cuando yo hablo de mi dominio propio y que yo puedo controlarme ante situaciones adversas, estoy refiriéndome a que lo estoy haciendo con mi propia fuerza. Pablo dice en Romanos 7, 15 al 20, que lo que yo no quiero hacer, eso hago. Pablo reconocía que él no podía vivir una vida cristiana impecable delante de Dios con sus propias fuerzas y con su propio dominio. Porque lo que él quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer, porque él vivía, decía, estamos sujetos a un cuerpo carnal, eso era lo que hacía. Entonces Pablo decía, no puedes hacerlo con tus propias fuerzas, no puedes vivir un cristianismo con tus propias fuerzas, ni siquiera puedes dominarte a ti mismo. Necesitas algo especial, algo sobrenatural, y eso es el Espíritu Santo en ti. Entonces, si yo quisiera dominarme a mí mismo ante una situación adversa, cualquiera que está fuera, mismo estaría perdido, como lo estaba antes de conocer a Cristo, como lo estaba cuando lo que quería hacer o lo hacía por mis propias fuerzas y bajo mis propios conceptos. No sé si me estás agarrando la onda, como dicen. Porque no debemos de olvidar que estamos hablando de ¿qué? De el fruto de ¿quién? El fruto del Espíritu Santo. No estamos hablando de mi fruto después de venir a Cristo. Estamos hablando de el fruto, la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, en un área que se llama templanza. No es dominio propio. No es mi dominio sobre mis emociones. Segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, acompáñame. Capítulo 1. Un favorzote, si me pueden poner luz blanca aquí, se los agradecería mucho. Segunda de Timoteo, gracias. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque dice aquí, fíjate bien, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí en griego para dominio propio se llama sofrinismos. Sofrinismos, que efectivamente tiene que ver con autocontrol. Sofrinismos. Pero cuando vemos la palabra templanza
en el fruto del Espíritu en Gálatas 5:23 no utiliza la palabra Espíritu, en Gálatas 5:23 no utiliza la palabra sofrinismos, no utiliza la palabra autocontrol, no utiliza la palabra dominio propio, utiliza una palabra diferente. La palabra que Pablo usa en Gálatas 5:23 es enkratea. Enkratea. Y esta palabra en la Biblia solamente la encontramos 4 veces. ¿Cuál es la palabra? Enkratea. Y es una palabra griega usada por el apóstol Pablo, donde abarca o tiene 2 raíces. En, que significa desde adentro, y kratos, que significa gobierno. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que parte del fruto del Espíritu es templanza, lo que ahí el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros debemos de regirnos, que viene desde adentro. Desde adentro. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está y mora en cada uno de nosotros. Y cuando habla de templanza, habla de un gobierno que viene desde adentro. Y ese gobierno viene ¿de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Solamente 4 veces utiliza esta palabra el apóstol Pablo, o la encontramos en el Nuevo Testamento, la usa el apóstol Pablo. La primera vez que la usa el apóstol Pablo la encontramos en Hechos 24:25. ¿Cuál es la palabra? Enkratea. Un gobierno que viene desde adentro. Hechos 24:25. Recuerda que hemos estado hablando del fruto del Espíritu y hoy terminamos con el tema de la templanza. Ya hemos hablado del amor, del gozo, de la ciencia, pero aquí el apóstol Pablo en Hechos capítulo 24, verso 25, está frente al gobernador Félix. Y Pablo le está diciendo cómo tiene que ser la vida de este gobernador. ¿A quién le estaba hablando? A un gobernador. Le está hablando a un principal, alguien en autoridad, alguien que tenía poder para tomar decisiones, dar indicaciones y que la gente le obedeciera. Pero dice ahí 24:25 de Hechos. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y luego del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó con el gobernador Félix? Se espantó el gobernador, porque para un gobierno que no viene de afuera, sino un gobierno que viene de adentro. Imagínate a un gobernador al que se le dice que realmente el poder que él está ejerciendo no funciona, que él tiene que dejarse gobernar no por lo que está afuera ni por su posición, sino por Dios, por el Espíritu Santo que está en él. ¿Y qué hizo Félix? Espantado le respondió. Porque ¿sabes qué? A nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Porque requiere de humildad, porque requiere de sencillez, porque requiere de reconocer que el que nos está dando la orden es mayor que nosotros. Y la templanza tiene que ver justamente con eso, con reconocer que debemos dejar de gobernarnos a nosotros mismos y dejar que sea Él el que nos gobierne a nosotros. Por supuesto que Él el que nos gobierne a nosotros. Por supuesto que Félix el gobernador se espantó, porque casi lo que Pablo le estaba diciendo es: levántate de tu trono y deja que Jesús se siente en tu trono. ¿Y sabes qué? Como cristianos a veces nos espantamos por lo mismo, porque nos dicen: es que debes de dejar que el Señor guíe tus pasos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? La primera vez que aparece la palabra enkratea en el Nuevo Testamento es aquí, cuando Pablo le dice al gobernador Félix: debes dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y él se espantó. Hoy, iglesia, te tengo que decir, templanza tiene que ver con: iglesia, deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. La segunda vez que aparece la palabra enkratea
Es en Gálatas, ya lo vimos. Es en el mismo versículo, en 2 de Pedro 1:6. Porque Pedro también usa este mismo término. Un gobierno que viene desde adentro. 2 de Pedro 1:6. Dice aquí, vamos desde el 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. La palabra aquí es encratea, un gobierno que viene desde adentro. Al conocimiento tenemos que dejar que el gobierno del Espíritu Santo esté en nosotros, es lo que está diciendo Pedro aquí. Y luego dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y sabes que en esta porción habla de la naturaleza divina que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y si nosotros venimos de o tenemos una nueva naturaleza divina de parte de Dios, significa entonces que nosotros debemos de aprender a dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, que Él sea el que gobierne nuestra vida. Habla de la naturaleza divina el apóstol Pedro aquí, pero también habla de cuándo debe de salir esa naturaleza divina. ¿Cuándo debe de salir en nosotros esa naturaleza divina? Justamente cuando lo que hay a nuestro alrededor es adverso. ¿Dónde necesitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas? Porque otra vez tenemos que entender que cuando el cristiano habla de templanza, está hablando de permitir que sea Dios quien gobierne nuestra, está hablando de permitir que sea Dios quien gobierne nuestra vida en ciertos momentos específicos. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo debemos dejar que Dios gobierne nuestra vida? Que haya templanza ahí, que haya encratea ahí. Debemos dejar que Él gobierne nuestra vida en la manera que pensamos, porque a veces no dejamos que Él gobierne nuestra vida en la forma que pensamos. Le decimos que es Señor, pero es solamente Señor de una parte de nuestra vida o de nuestra forma de vivir. Debemos de dejar que Él gobierne nuestra vida en la manera que comemos. Hasta en eso, pastor, hasta en eso. Come sanamente, aliméntate bien, no te malpases, porque lo que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. En un momento más le voy a dar la Moni, que va a hablar un poquito de esto, pero de otra cosa. Porque ¿sabes qué? Tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y si Él gobierna, nosotros tenemos que cuidar nuestro templo. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida, aún en la manera en la que administramos nuestro dinero. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida en nuestro uso del tiempo, en nuestras actitudes. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida para vencer la lentitud y la pereza con la que a veces servimos a Dios. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida en los deseos sexuales. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida en nuestra forma de vestir. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida en la forma en la que reaccionamos, en la forma en la que hablamos y aún en la forma en la que le respondemos a las personas. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestra vida en todas las áreas en las que vivimos. Y nuevamente, tenemos que dejar que se muestre ese gobierno de Dios en nuestra vida justamente cuando lo que hay a nuestro alrededor es adverso. Mientras preparaba esta enseñanza, se me venía a la mente una palabra, y esta palabra es yunque. ¿Alguien sabe lo que es un yunque? Hermano Ángel, díganos fuerte qué es un yunque. Póngase de pie para que conozcan al hermano Ángel, esposo de mi hermana Carmen. ¿Los de acá lo oyeron?
Pásale, hermano Ángel, para prestarle el micrófono. Porque estamos hablando del gobierno de Dios en nuestras vidas, aún en las maneras adversas. Sí, un yunque es una pieza de metal que usan los herreros cuando quieren moldear alguna pieza como un machete, un cuchillo, o una espada o algún otro material también férreo, y lo golpean metal con metal y así lo moldean. Eso es el yunque. Y en el yunque trabaja un personaje que se llama herrero. ¿Y cuál es la función de un herrero en una armería? Hacer armas. Se me venía, estaba bosquejando lo que ya te comenté y se me venía la palabra yunque, yunque, yunque. Y yo le decía, Señor, ¿dónde consigo un yunque? Me decía, en ningún lado ahorita, sábado por la noche. La función de un herrero en una armería. Esta espada la hizo Fernando. Sí, ¿verdad, Fer? ¿Dónde estás, Fer? Esta espada la hizo Fernando. La hizo para una escenificación hace algunos meses. Pero la función de un herrero en una armería es tomar una pieza de metal. Porque esta espada no nació así. Fernando la tuvo que hacer. Y el herrero toma una pieza de metal. Y entonces, esa pieza de metal la empieza a cortar hasta que más o menos el metal tiene la forma que el herrero desea. Una vez que la corta, en la antigüedad lo que hacía el herrero era meter, fíjate bien, el pedazo de metal al fuego, y la metía al fuego. Y el metal se quedaba en el fuego no hasta que tomara un color rojo. No estaba el rojo vivo, tenía que tomar un color blanco. Y cuando el herrero se daba cuenta de que el metal ya había adquirido un color blanco, lo sacaba, lo ponía sobre el yunque, agarraba el martillo y se ponía a darle golpes a la espada. Ya que quedaba más o menos, y esto tenía que ser en un proceso rápido, antes de que se enfriara. Y una vez que más o menos tenía la forma, que ya lo había golpeado y que le había dado tantos golpes hasta que tuviera la forma correcta y adecuada, lo que hacía el herrero antes de que se enfriara era meterlo al agua. Porque un enfriamiento normal podría volver a deformar este metal. Y lo que hacía el agua en el metal era darle temple, firmeza y dureza. Y la sacaba. Y si no había quedado bien, volvía a pasar por el fuego, la volvía a poner sobre el yunque, espero que no se me desbarate, le volvía a dar el martillazos y la volvía a pasar al agua. Y una vez que tenía la forma adecuada, te tengo una noticia, el herrero todavía no había terminado. Ahora tenía que tomar la espada y pasarla por la piedra o el esmeril para darle filo. Y entonces el herrero toma el arma en la que había trabajado a base de fuego, golpes y agua, y se la entregaba al soldado. Pero ahí no terminaba todo. De tiempo en tiempo, el soldado tenía que regresar a la armería con el herrero para volver a pasar la espada otra vez por la piedra para que recuperara su filo. El herrero corta un pedazo de metal, lo pone sobre el fuego, la pone sobre el yunque y empieza a golpear. Y antes de que se enfríe lo mete al agua para que con ese cambio brusco se temple el metal y no se doble al enfriarse lentamente. Tómame esto. El herrero es tipo del Espíritu Santo. El soldado, tipo de nuestro Señor. Y nosotros solamente somos un instrumento
para que se siga estableciendo su reino en la tierra. Y de tiempo en tiempo esa misma espada es pasada por la piedra una vez más para que no pierda su filo. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11: yo les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y de tiempo en tiempo tú y yo somos pasados por fuego para que podamos sacar de nuestro interior lo que Dios quiere que salga, no en nuestras fuerzas, no en nuestro carácter, sino para mostrar a través de ese paso por el fuego quién es Él en nosotros. Suena fuerte que de tiempo en tiempo Dios te pase por el fuego y te dé de martillazos para recuperar la forma, te ponga en el agua para que no te vayas a quebrar después a la hora de la batalla como herramienta, instrumento de Él. Pero acompáñame a Isaías 43, 1, 2, porque hay una promesa en medio de que vamos a pasar por fuego y vamos a ser pasados por fuego para poder mostrar en ese tiempo el carácter de Dios en nuestra vida. Isaías 43, 1 y 2. Porque quizás tú hoy, iglesia, en este momento estás pasando por fuego. Quizás a lo mejor tú eres la espada que le está diciendo a Dios: Dios, ya no me des de martillazos, estoy a punto de quebrarme. Pero el herrero sabe con qué intensidad darle a la herramienta. El herrero sabe con qué fuerza darle a la espada de tal manera que no la vaya a quebrar, sino que cumpla su propósito. Isaías 43:1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo. Escucha esto, iglesia, esto es para ti hoy. Él te creó en tus manos, no va a ser algo que te haga romperte, porque te creó con un propósito. Si te está pasando por fuego, es por un propósito perfecto en Él. Pero dice aquí: no temas, porque yo te redimí, yo te compré, yo te di nombre, mío eres tú, dice el Señor. Ve la promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te hace pasar por fuego de tiempo en tiempo para que tengamos la forma que Él quiere, para ser un instrumento adecuado en sus manos. Una espada sin filo le generaría la muerte al soldado que la porta en la mano. Tú, sin haber pasado por un proceso de este tipo, no le sirves a Dios en las manos. Eres una espada sin punta, una esas manos. Eres una espada sin punta, una espada sin filo. Tienes que saber que vamos a pasar por esos procesos. Pero cuando pases por esos procesos, dice aquí la promesa: aunque pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Él tiene el control de todo. Tú y yo somos pasados por fuego constantemente a fin de ser purificados y perfeccionados en Él y para Él. El dominio propio, el gobierno de Dios en nuestras vidas, fíjate bien, se refleja en el amor, gozo, paz, paciencia, rectitud, bondad, fe y mansedumbre cuando las cosas son adversas. Cuando las cosas son adversas para ti, cuando parece que Dios está pasando por fuego más del que puedes soportar, lo que tiene que salir no son tus propias fuerzas, es el fruto del Espíritu mostrado en amor. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios te pasa por el fuego para tu formación? Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay bondad, hay mansedumbre, hay fe. Porque eso es el gobierno de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la verdadera templanza, cuando dejamos que Él sea el que gobierne y cuando dejamos que Él se manifieste en nosotros y no por nosotros mismos ni por nuestras fuerzas. Lo hemos visto por estas semanas y como lo he dicho en cada una de estas enseñanzas, el fruto del Espíritu muestra en nosotros que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, iglesia. Hoy, Padre, yo te quiero pedir
por cada uno de mis hermanos y hermanas que hemos tratado de buscar vivir mostrando el fruto de tu Espíritu Santo, pero con nuestras propias fuerzas, y donde no hemos dejado que tú gobiernes aún en nuestras emociones. Porque, Señor, aún el fruto de tu Espíritu se trata de eso, de que tú gobiernes aún en nuestras emociones. Y yo sé que, Dios, tal vez algunos de mis hermanos han estado pasando por tiempos muy complicados, pero yo te pido hoy, Señor, que por encima de lo que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, podamos sentir tu presencia al lado y en nosotros. Hoy yo te quiero pedir, fortalece el ánimo de mis hermanos. Señor, aquellos que están siendo probados, Señor, dales amor si están siendo probados en esa parte. Aquellos, Señor, que necesitan paz, que tu Espíritu Santo sea trayendo paz, la paciencia, Señor, la benignidad, la bondad, Señor, la templanza, la fe. Trae agua fresca, Señor, en medio quizás del calor de este fuego. Y, Señor, que aún en medio del proceso que podamos estar viviendo, sobre todo podamos ver, Señor, y así podamos ver, Señor, tu gobierno, y dejar que tú gobiernes en todas las áreas de nuestra vida. De antemano, Señor, te doy la gloria, porque, Señor, podemos ver que quien escribió estas palabras en la Biblia, que fue el apóstol Pablo, por inspiración tuya, podemos leer ahí que aún, Señor, en medio de la cárcel, de los azotes a los que él fue sometido, y aún la muerte que él sufrió, él nunca apartó sus ojos de ti. Hoy te pido, Señor, que de la misma manera, con la seguridad que él vivió, podamos vivir nosotros, siendo gobernados por tu Espíritu Santo, no con nuestras emociones y no con nuestros sentidos naturales, sino por obra y poder de tu Espíritu Santo. Trae ungüento hoy a quien lo necesita. Trae fortaleza a quien lo necesita. Trae temple a quien lo necesita hoy, para que podamos, Señor, ser un instrumento de honra en tus manos, Señor. A ti la gloria y la honra, en el nombre de